Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. En 1937 nace Radio UNAM, la radio de nuestra querida universidad, y desde entonces la radio universitaria ha tenido un crecimiento muy importante. Hoy es parte del ecosistema mediático al cual tienen acceso, pues, millones de habitantes en nuestro país. Sobre el estado actual de la radio universitaria, sus perspectivas de desarrollo y crecimiento, así como también sobre el próximo encuentro que van a llevar a cabo, hoy la entrevista es con el doctor Alejandro Cárdenas, director de Ibero Radio y presidente de la Red de Radios Universitarias de México. Antes de la entrevista, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. El periodista Freddy Román, director del semanario La Realidad, fue asesinado el pasado 22 de agosto en Chilpancingo, Guerrero. Román es el reportero número 15 asesinado en lo que va del año en México. La Fiscalía de Guerrero informó unas horas más tarde que una de las líneas de investigación del crimen está relacionado con otro asesinato ocurrido hace un mes. La víctima fue Vladimir Román, uno de sus hijos. El cuerpo de otro periodista, Juan Arjón López, director del portal ¿A qué le temes?, fue encontrado e identificado el pasado 16 de agosto. El comunicador independiente fue visto por última vez el 9 de agosto en San Luis Río Colorado. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Sonora, no se descarta ninguna línea de investigación para determinar los hechos y encontrar a los probables responsables de este homicidio. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno iluminará todas las líneas de fibra óptica. La Comisión Federal de Electricidad garantiza el internet gratuito en todo el territorio nacional. Durante su conferencia mañanera del 23 de agosto, reiteró que se reunirá con los trabajadores electricistas para solicitar su apoyo para poner equipos y para instalar antenas. Dijo que si los trabajadores electricistas lograron llevar el servicio de energía eléctrica al 99.6% de los mexicanos que tienen energía eléctrica hasta las comunidades apartadas, ¿por qué no se va a poder hacer lo mismo con el internet?, preguntó. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, firmaron un convenio general para compartir contenidos audiovisuales y radiofónicos, producir y coproducir contenidos, así como para capacitar a personal de la Comisión y del SPR en materia de derechos humanos y comunicación. Esto dijo Rosario Ibarra Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La cobertura del SPR a través de sus diversos canales y salidas nos permitirá incidir en un mayor espacio geográfico que nos ayudará a que los contenidos de esta comisión se difundan más y de mejor calidad, permitiendo que esta CNDH cree una verdadera cultura de los derechos humanos, promoviéndolos a través de los canales del SPR. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Al menos 12 gobernadores mexicanos han pagado millones de pesos a Meta para promover su imagen en Facebook e Instagram, de acuerdo con la biblioteca de anuncios de Facebook Business. Entrevistado por el portal periodístico Sin embargo, el director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, dijo lo siguiente. Vemos que, salvo algunos estados, la publicidad oficial, la publicidad gubernamental, sigue imperando la opacidad, ¿no? A sentido contrario del gobierno federal, que desde hace pues ya 2 sexenios está la plataforma de Comsoc, que por lo menos revela las tendencias del gasto del Poder Ejecutivo Federal. Los gobiernos estatales se han caracterizado por la opacidad. Gracias por continuar en Media 20.1, gracias a Paulina Gómez. Y hoy, como le decía, tenemos de invitado a Alejandro Cárdenas, director de Ibero Radio y presidente de esta red de radios universitarias de México. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a TV UNAM y los espacios donde se retransmite. Estamos muy contentos de poder compartir entre medios hermanos lo que estamos haciendo y la contribución que estamos pensando y trabajando
en favor de la radio, que sabemos que es tu pasión. Es una de nuestras pasiones, también la tuya, y estoy seguro también que de parte importante de nuestra audiencia, si ven TV UNAM, seguramente también escuchan Radio UNAM, y por ahí muy cerquita estarán escuchando Ibero Radio. Alejandro, ¿cómo está la radio universitaria? ¿Cómo va la radio universitaria? ¿Cuántas emisoras de radio más o menos se están transmitiendo a nivel nacional? Mira, la red, más o menos, las revisiones que hemos hecho recientes, porque con la pandemia, pues tú sabes, ¿no? Todas las redes y todos estos espacios, pues empezaron, sí se realizaron actividades en línea, sobre todo las últimas mesas directivas. Nosotros llevamos poquito tiempo, pero con mucho entusiasmo. Más o menos el número de radios universitarias que están actualmente transmitiendo en AM, en FM y online, porque esta red también suma a radios online, estamos más o menos entre 50 y 70, yo te diría, en todo el país. ¿Sí? Somos las estaciones de radio que están, digamos, en nuestro directorio y con las cuales más o menos tenemos actividad como formal y hay mucha interacción. Yo te diría entre 30 y 40 estaciones de radio de todo el país y algunas muy nuevas que incluso han estado recibiendo concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en los últimos 2-3 años, y eso pues nos da mucho gusto también. Es un número que suena importante, Alejandro, hay que decirle a nuestra audiencia, pero si uno compara esa cantidad con la cantidad de radios que operan en México, hablamos finalmente de una minoría, ¿no? Quizá no tanta como las radios comunitarias e indígenas, pero sí en un universo de 2,000 estaciones, solamente alrededor de 50 son universitarias, como que ahí hace falta trabajar mucho más esta alternativa de comunicación. Así es, justo por eso algunas de las personas que fundaron la red de radios universitarias hace 7 años, pues hay que reconocer mucho su trabajo, ¿no? Y estoy hablando de incluso directores de diferentes estaciones de radio que estuvieron ahí, ¿sí? Incluida, por supuesto, Radio UNAM, entre otras estaciones, que tuvieron la visión de decir, si bien ya había una instancia que agrupaba las radios, se le dio digamos que un concepto mucho más abierto, a diferencia de algunas redes que quizás no aceptan online, pues la radio y toda la parte digital ha tenido un impacto tremendo. Tú sabes que, por ejemplo, la radio online me refiero, la radio digital quizás no ha tenido ese impacto, ¿no? Lo que se conoce como el HD radio, pero sí la radio online, y creemos que quienes vieron esto dijeron, es importante que haya un grupo de radiodifusoras que compartan contenido de buena voluntad y que puedan estar presentes. ¿Por qué? Porque somos las casas del saber, somos los espacios donde se genera conocimiento en este país y que resulta extraño que no podamos nosotros comunicarnos entre nosotros y que no podamos generar contenido de valor agregado. Y al tener una red que te apoye, las radios quizás que son más grandes y más antiguas tienen toda la capacidad de hacerlo y están muy presentes. Pero imagínate radios muy locales, con pocos recursos, que quizás no tienen la capacidad de generar productos de valor o de generar, digamos, contenido valioso y de competir contra los gigantes comerciales que operan a nivel local con mucha banalidad, incluso con muy poco contenido informativo y de valor agregado. Entonces, claro, como red, nos sumamos entre todas para que contenido de valor agregado pueda sumarse, y eso implica competir con un mercado, como tú dices, pues muy difícil, donde la mayoría de las estaciones son comerciales y somos muy pocos los medios públicos, comunitarios, sociales y universitarios. Sí, así es. Qué bueno que ha sido a través de esta red donde se han conjuntado todos estos esfuerzos para justo fortalecer la radio universitaria en nuestro país. Ahora, tú que has estado muy de cerca, Alejandro, los últimos años con la radio universitaria desde Ibero Radio y por supuesto participando en todas estas actividades de impulso a este modelo de radiodifusión,
¿Qué tan disruptiva es la radio universitaria? ¿Qué tan alternativa? ¿Qué la hace diferente con respecto a la radio pública? Por ejemplo, la radio que se hace en el IMER o la radio que se hace en Radio Educación o en otras entidades de nuestro país. En nosotros en Ibero 90.9, como los colegas que participamos en la red de radios universitarias, tenemos una ventaja que quizás no tienen las radios públicas y quizás las comerciales tampoco. Tenemos jóvenes creativos, ¿sí? Tenemos profesores que apoyan y colaboran, y tenemos analistas de primer nivel. Es decir, tenemos la base de conocimiento. Pero también eso implica retos. Darle la voz a los jóvenes implica que se pueden equivocar. Darle la voz a los académicos significa que quizás no tienen la intuición mediática y el tono radiofónico, ¿sí? Entonces, claro, somos estaciones de radio que tenemos un potencial, pero que a veces, ¿sí?, también tenemos retos. Muchos de los programas y muchas estaciones generan radios súper dinámicas, con mucho acercamiento a sociedad civil, con mucho acercamiento a jóvenes y, por supuesto, a estudiantes y profesores. Y hay otras que tienen modelos diferentes que también son muy respetados, que son modelos mucho más culturales, mucho más pensado en adulto contemporáneo, mucho más incluso académicas, con tipo de música súper especializada. Eso es un poco lo que se consigue, y creo que para todo hay en términos de las características y necesidades, ¿no? La mayoría de las radios universitarias son públicas, ¿sí? Somos pocas las estaciones de radio privadas, pero debo decirte que se está dando un fenómeno interesante. Algunas radios están en zonas rurales y algunas radios se asumen como radios comunitarias indígenas, y eso es otro modelo, y quizás es una exploración nueva que se está viviendo, donde estábamos acostumbrados a tener radio en ciudad, donde quizás podíamos tener contenido mucho más cosmopolita, y en estos momentos está cambiando. El trabajo que está haciendo el IFT, dando concesiones, lo cual me parece valioso recientemente, no solo a radios universitarias, sino a radios sociales y a radios comunitarias, me parece que está generando algo importante, ¿no? Independiente de muchas cosas que quizás tú y algunos analistas podrían decir del IFT, en general creemos que las radios universitarias tenemos esos modelos que son respetados, y además algunas tienen radios en diferentes regiones de los estados, porque tienen evidentemente diferentes campos. Son radios poderosas, son radios que tienen 3 o 4 estaciones de radio, que son pequeñas, y creemos que es muy valioso el trabajo que se está haciendo. Las radios universitarias, por supuesto, que tienen elementos vinculados con libertad de expresión, aunque sabemos que en casos podrían suceder intereses de, sobre todo, grupos de rectoría. En general, lo que nosotros encontramos es que como Casa del Saber hay mucha diversidad de contenido. Todas tienen espacios de reflexión filosófica, espacios de conocimiento académico, tienen espacios, por ejemplo, de música, donde los estudiantes pueden moverse. Evidentemente, al darle la voz a los alumnos, hay nuevos temas, los temas tecnológicos. Todas, muchas, como te digo, son online, muchas somos en FM, como nosotros, en 90.9 en Ciudad de México, y hay muchas que son en AM, que tienen conceptos diferentes. Entonces, si tú me preguntas, yo te diría, somos un espacio de mucha variedad. Somos radios que pareceríamos muy diferentes, pero todas venimos de espacios y lugares de conocimiento, y eso nos hace que cuando nos encontramos en los encuentros, que pues en la pandemia no hemos podido hacerlo, fue digital, encontramos esa variedad que es importantísimo saberlo. Y yo te diría un elemento adicional que además a ti te interesa y a las personas que estamos metidas en el mundo académico. Oye, si quieres, ahorita me lo platicas en el segundo segmento, perfecto, que es el elemento adicional. Sí. No te vayas a olvidar de ese segundo segmento, pero sí es muy importante que nuestra audiencia se quede con esta información. La radio universitaria, pues no necesariamente es la radio, de hecho no lo es, ni la radio pública, que se hace pues en algunas otras instituciones, ni mucho menos la radio comercial, pero se apropia de lo
pues de todos los elementos positivos que puede tener el lenguaje radiofónico, pero con el potencial del conocimiento, de la sabiduría, del saber de las universidades. Y la no cultura. se vaya, seguiremos. Y la cultura. No se vaya, seguiremos platicando con Alejandro Cárdenas. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Hoy estamos platicando de un tema muy importante, la radio universitaria, y lo estamos haciendo con Alejandro Cárdenas, director de Ibero Radio, estación hermana de Radio UNAM y de todas estas radios universitarias, y nos quedábamos con todo lo que está aportando la radio universitaria en el país, Alejandro, y te quedaste ahí con un elemento pendiente importante por describir. La difusión cultural, Gabriel, en las radios universitarias, muchas dependen de las áreas de difusión cultural de las universidades en su mayoría, y eso genera que sean espacios eminentemente de difusión cultural. Pero también hay algunas que hacen divulgación de la ciencia, y ahí está interesante. Nosotros como red, y es un reto que considero que tenemos, hacer investigación sobre radio universitaria, que hay pocos estudios. Tú estudias, y muchos de los académicos interesados en medios de comunicación y radio estudian la radio en general, pero pocos estudian la radio universitaria. Y ahí es un campo de estudio relevante, importante, evidentemente muy de nicho, y creo que ahí tenemos ese reto, y hay algunos colegas que se han publicado algunos libros, investigarnos a nosotros mismos como desde lo académico, porque somos locutores, pero también somos profesores, y también somos académicos, y también somos investigadores, y a veces también somos periodistas. Entonces, se da una mezcla, un combo muy valioso para poder hacer esta difusión, y ese era el otro tema que te quería decir, que es valioso en términos de lenguaje radiofónico y difusión cultural. Oye, también la radio universitaria se permite la experimentación, ¿no? Cosa que en ocasiones también es muy difícil en otras radios. Aquí se le da la oportunidad a los jóvenes universitarios para que exploten toda esa energía de creatividad, Alejandro. Así es, la experimentación sonora es importante porque en la mayoría de las radios, no suceden todas, pues tienen licenciaturas en comunicación o tienen laboratorios de comunicación o algunas son técnicas, y entonces ahí se genera que algunas de las materias están relacionadas con la transmisión al aire, ¿no? O algunos de los programas pueden ser que tengan como elemento final salir al aire. Y por supuesto la experimentación sonora es importantísima, ¿no? Tanto la música experimental como los trabajos de experimentación sonora, que son para eso. Las estaciones de radio universitarias permiten que no solo los jóvenes experimenten, sino también en conjunto con los profesores como parte de algunas materias, por supuesto, ¿no? Y ahí se da combo y se da un elemento muy valioso. Poder experimentar con la música, pero también poder experimentar con el sonido. En las universidades se tienen los sistemas especializados para poder hacer edición de sonido, y eso facilita mucho el trabajo, ¿no? Quizás, a diferencia, pues, quizás de medios públicos, evidentemente medios privados sí, pero algunos espacios donde ya se tienen los equipos y solo es cuestión de utilizarlos. Eso es valor agregado, y eso genera que no pensemos en rating, como sucede mucho. Tenemos tres elementos. Sí valoramos la audiencia, no más no el rating, pero también valoramos los contenidos y valoramos la calidad de producción. Nos parecen elementos. Eso lo hacemos en 99 y sabemos que en muchas estaciones de radio se piensa así. Es decir, porque un programa no tenga tanta audiencia, no significa que tenga que salir del aire. A diferencia de lo que sucede quizás en otros espacios donde hay mucho más presión. Aquí no, se valora el contenido y la producción también como elemento valioso. Y muchas radios, debo decir, las online sobre todo, están muy enfocadas al interior de las universidades, incluso se escuchan adentro, se mueven dentro de la comunidad, y quizás sí tienen un grupo, quizás de audiencia importante, ¿sí? Que a diferencia de las radios que estamos en FM y AM, que tenemos que pensar en el interés público y en las audiencias que están afuera de la universidad, ¿no? Eso nos distingue un poco. Cuando estás en FM tienes que pensar que mucho de lo que estás diciendo lo estás escuchando, radioescuchas que quizás no conocen la universidad. Entonces puede manejarse un lenguaje diferente,
pero evidentemente tiene que ver con lo que permiten las tecnologías en las que se transmiten esos contenidos. Oye, Alejandro, antes de que nos platiques de este encuentro del séptimo que van a tener, muy brevemente, ¿realmente los universitarios escuchan sus radios universitarias o más bien las radios universitarias focalizan parte de sus estrategias de programación hacia la sociedad en su conjunto y no necesariamente hacia los universitarios? Yo te diría, las online son muy cercanas, prácticamente las online generan una comunidad muy universitaria en la lógica de que su contenido es que quienes los escuchan quizás son los papás, son los hermanos, son los amigos, y se genera esa dinámica. Cuando estamos hablando ya de radios en FM y en AM, que evidentemente tienen un potencial mayor de audiencia, lo que se hace es que se divide contenido interno y contenido externo. Algunos programas son internos y así se plantean. Este programa habla de lo que está pasando en la universidad y se hacen spots muy como hace, por ejemplo, creo que el modelo es el Canal 11, ¿no? Donde, claro, estamos viendo programas, pero ahí vemos algunos spots sobre el Politécnico, ¿sí? Y evidentemente las radios dividimos eso. Sabemos que hay contenido dirigido hacia nuestra comunidad y sabemos que hay contenido dirigido hacia la audiencia de la ciudad o online del mundo que nos está escuchando también por internet, pero que es público, que es muy cercano al FM, ¿no? O al AM. Y en esa lógica, un poco lo que se hace es que el lenguaje va así, ¿no? Oigan, comunidad universitaria que nos está escuchando y audiencia. Y entonces ahí sí se vale tratar muchos temas. Claro, evidentemente no hay que abusar, porque si tienes una audiencia que podríamos decir que en su mayoría es de la ciudad y es externa, ¿sí? Pues tienes que pensar en que ellos también quieren escuchar contenido que no solo sea de las actividades universitarias. Entonces hay un buen balance. Podemos pensar que la experiencia que se tiene quizás de una parrilla o de una programación, ponle tú de 20, 30 programas, que es muy normal en este tipo de radios, pues quizás 2, 3, 4, 5 programas son muy internos y los demás 20, 25, pues son pensados hacia la comunidad que escucha. Y en términos de interés de alumnos y profesores, pues yo te diría que ponle tú, o sea, hay universidades gigantescas que tienen una comunidad grandísima, pero quizás de cada 100 alumnos habrá 10, 15 que se interesen por acercarse a las radios, que es normal, porque los demás quizás se acercan a otras actividades. Las universidades tienen un montón de eventos, talleres culturales, foros, conferencias, deportes, y la radio se vuelve una actividad más, se vuelven laboratorios educativos dentro de las mismas universidades, porque claro, el saber que te está escuchando la audiencia es muy diferente a saber que estás en tu laboratorio con tus compañeros y tu profesor. Es muy diferente. Hemos tenido estudiantes que, claro, lo hicieron muy bien en los cabineos, lo hicieron muy bien en el salón de clases, y cuando los pones frente al micrófono, al aire, se quedan perplejos y sin hablar. No, si hasta a mí me pasa cada rato, y yo creo que a ti también te pasa. Ahora imagínate a alguien sin suficiente experiencia que a lo mejor dice que se la sabe de todas en la clase, pero ya cuando está efectivamente al aire, todo cambia. Y como te decía, yo creo que a todos nos pasa. Alejandro, ¿cuándo es este encuentro de la red de radios universitarias de México? Va a ser allá en San Luis Potosí, ¿no? Si nos platicas muy brevemente. Claro que sí, Gabriel. Es el 7º encuentro de la red de radios universitarias de México, que será en los próximos días a finales de agosto, y es, digamos que, un encuentro que reúne anualmente y por primera vez 2 años después de pandemia a las radios universitarias. Estaremos participando entre 30 y 40 radios que nos han confirmado, y vamos a tener un cartel importante. Vamos a hablar de diferentes temas, vamos a hablar de periodismo cultural, del cual se habla mucho en este canal, pero vamos a hablar también de contenidos de radio que evolucionan a otros proyectos, como a libros o como a podcast.
Vamos a hablar de consejos ciudadanos y defensoría de audiencia, pues que son los temas que nos importan. Vamos a hablar de estrategias de marketing en la radio, ¿sí? Y sobre todo para estaciones de radio como nosotras, que no tenemos recursos quizás, sino más bien estrategias creativas. Vamos a hablar de comunicación a través de la ciencia y vamos a hablar de lenguaje de género en las radios. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alejandro Cárdenas, por acompañarnos en Media 20.1. Gracias, Gabriel. Saludos a las audiencias. Y muchísimas gracias a usted. Escuche también Radio Universitaria, además de ver TV UNAM, escuche Radio Universitaria, escuche Radio UNAM, Ibero Radio, UAM Radio, entre otras emisoras. IPN, así es. IPN también, por supuesto. Escuche estas opciones de comunicación que se preparan para audiencias tan importantes como usted. Hasta la próxima semana.